¿Crees que una simple oración puede cambiarlo todo? No hablo de una oración larga, de esas que suenan bien o están llenas de palabras bonitas. Hablo de una frase, una súplica sincera, una conversación con Dios nacida desde el fondo del alma, en medio del miedo, el dolor y la desesperación. Esta es la historia de Marcos, un joven común. No era famoso, no tenía miles de seguidores, pero una noche su vida estuvo al borde de la muerte, y fue allí, cuando ya no quedaba nada más, que levantó una oración que cambió su destino. Marcos tenía 27 años. Vivía en una ciudad como cualquiera. Trabajaba como mecánico en un taller de barrio. Le gustaban las motos, la música fuerte, las noches largas. Era un joven alegre por fuera, pero por dentro llevaba una batalla que pocos conocían. Había crecido en un hogar cristiano. Había escuchado muchas veces que Dios era real, que orar era poderoso. Pero con el paso de los años, esa fe se fue apagando. Ya no oraba, ya no creía. Dios, para él, era una historia del pasado. Pero su madre nunca dejó de orar por él. Todas las noches, sin que él lo supiera, doblaba rodillas por su hijo. Pedía a Dios que lo protegiera, que lo guiara, que algún día volviera a casa. Y esa oración, invisible pero constante, fue preparando el terreno para lo que vendría. Era un viernes por la noche. Después de una jornada larga en el taller, Marcos decidió salir a dar una vuelta en su moto. Quería despejarse, sentir el viento en el rostro, escapar del ruido de su mente. Tomó una carretera cercana. El cielo estaba despejado, las luces de la ciudad se iban perdiendo a lo lejos. Se sentía libre, pero a unos kilómetros de distancia, un conductor ebrio perdió el control de su auto, y en segundos, todo cambió. El impacto fue brutal. Marcos salió disparado por el aire, su casco se partió, su cuerpo golpeó el pavimento con violencia, quedó tirado, inmóvil, en medio de la carretera, sangrando, sin poder moverse, apenas respirando. La gente comenzó a detenerse. Alguien gritó, otros llamaron a emergencias, pero él apenas podía oír. El mundo se volvía cada vez más borroso. El dolor lo invadía todo, pero el miedo era más fuerte. Y allí, en ese momento de oscuridad total, cuando la muerte parecía inminente, Marcos recordó algo. La voz de su madre, las oraciones de su infancia, los versículos que una vez escuchó en la iglesia. Y por un instante, algo despertó dentro de él. Con las pocas fuerzas que le quedaban, con el corazón acelerado y los labios casi inmóviles, susurró una oración, una frase tan sencilla como poderosa. Dios, si estás ahí, sálvame. No quiero morir así. Perdóname. Eso fue todo. Ni una palabra más. Pero fue suficiente. Cuando llegaron los paramédicos, Marcos apenas tenía pulso. Lo subieron a la ambulancia. Lo trasladaron a toda velocidad. Entró a cirugía. Los médicos dijeron que las posibilidades eran mínimas, que la mayoría de personas con ese tipo de impacto no sobreviven, y si sobreviven, quedan en coma, o con daños irreversibles. Pero Marcos no solo sobrevivió, despertó días después, y cuando abrió los ojos, con lágrimas rodando por su rostro, lo primero que dijo fue, Dios me escuchó. Los doctores no entendían. No sabían cómo era posible que estuviera consciente, mucho menos hablando. Pero él sí lo sabía. Había orado. Y Dios respondió. Esa experiencia cambió su vida para siempre. Marcos se reconcilió con Dios. Volvió a la iglesia. Tomó la Biblia que había guardado por años y comenzó a leerla todos los días, con hambre de conocer a ese Dios que lo salvó. Perdonó a personas que llevaba años odiando. Pidió perdón a quienes había lastimado. Y desde entonces cuenta su historia cada vez que puede. No para que lo vean a él, sino para que vean a Dios. Cada vez que habla, dice con el corazón lleno, no fue suerte, no fue coincidencia, fue una oración, y fue Dios. Hoy, Marcos es testimonio vivo
de que una oración sincera puede cambiarlo todo. Tal vez tú estás escuchando esto y te sientes como Él esa noche. Tal vez estás tirado en el asfalto de tu vida. Tal vez sientes que no hay salida, que ya no puedes más. Pero quiero decirte algo que puede cambiarlo todo. Dios no necesita que le hables bonito. Solo necesita que le hables de verdad. Una frase, un suspiro, un Dios, ayúdame. Puede abrir las puertas del cielo. No estás solo. Dios te ve. Dios te oye. Y si hoy te atreves a levantar tu voz, aunque sea en medio del dolor, Él responderá. Porque lo que hizo con Marcos puede hacerlo contigo. Porque Dios no cambia. Y porque una sola oración puede salvar una vida. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete. Este canal es un espacio de fe, de esperanza, de testimonios que transforman. Comparte este video con alguien que necesita escuchar que Dios sigue obrando milagros. Y recuerda, Dios está más cerca de lo que piensas. Solo hace falta que lo llames.